entonces hoy en nuestro quinto encuentro vamos a ver un breve resumen del tercer viaje del apóstol Pablo. Y yo la verdad que me ha sorprendido, es bastante diferente, al menos cómo está relatado al segundo viaje. Y vamos a ver muy poquito, y queda como un desafío personal a cada uno poder revisar cuáles son las cartas que Pablo escribió desde la prisión. Pero sí, vamos a ver un poquito de cada una de las escrituras. Bien, entonces podríamos decirlo, por lo menos lo que está registrado en el Nuevo Testamento, el último viaje en libertad que tiene el apóstol Pablo. Bien, haciendo un pequeño resumen de lo que nos trae hasta acá. Habíamos dicho que Pablo nació en Tarso de Cilicia, que él por su crianza tuvo una educación mixta, por llamarlo de alguna forma. Él provenía de una familia judía muy devota, pero él se crió en un ambiente totalmente helenizado, en el cual el idioma griego era un idioma común. Estaba todo el mundo que rodeaba el mar Mediterráneo bajo el poder de Roma. Entonces Pablo también, a causa de su nacimiento en esta ciudad, era ciudadano romano. Vimos que parte de su niñez y la adolescencia él la pasa en Tarso, que un dato muy interesante, habíamos dicho que Tarso era una ciudad puerto, por lo que seguramente Pablo conocía, por lo menos de oídas, relatos de viajes de muchas personas, y nos animamos a decir, esperemos que no sea nada incoherente, decir que seguramente Pablo o su familia muchas veces había salido de Tarsos a visitar todas las regiones circundantes. Bien, habíamos visto que Pablo, ya llegando a la adolescencia, es mandado por sus padres a la ciudad de Jerusalén, estudia bajo la enseñanza de un rabino muy conocido, que era Gamaliel, que era muy respetado, y vemos ya cuando ella llega a la juventud, lo vemos colaborando con el Sanedrín, que era una especie de órgano gobernante judío. Cuando suceden todos los sucesos cuando acontecen todos los sucesos de la muerte del Señor Jesucristo, vemos que Pablo se encuentra entre aquellos que comienzan a perseguir a los primeros discípulos. Es más, se nos dice en la Biblia que él consiente con la muerte de Esteban, y ella estaba sosteniendo las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban. Luego vemos que Pablo es enviado por el Sanedrín hacia la ciudad de Damasco. Allí tiene un encuentro personal con el Señor, y inmediatamente después Pablo pasa un tiempo entre Arabia y Damasco, que el Nuevo Testamento dice que son cerca de 3 años. Habíamos visto que todo este tiempo seguramente se lo tomó Pablo como para tratar de permitir que el Señor acomodara todo lo que Pablo había aprendido mal, y tener la certeza y la convicción para poder predicar correctamente que Cristo era el Mesías esperado en el Antiguo Testamento. Bien, después vemos que él va a Jerusalén, que se presenta con los apóstoles, que en un primer momento él es rechazado, que Bernabé es el único que confía en él, y que se encarga de presentarlo al resto, y de decirle que su conversión había sido sincera, que él también ahora era un discípulo. Y vemos que a causa del llamado que él tenía y que él ejercía poderosamente, que era predicar a los judíos que no habían nacido en la tierra de Israel, sino que habían nacido fuera de Israel y que hablaban el idioma griego, y que Pablo iba, que Pablo los confrontaba y hablaba directamente que Cristo era el Mesías. A causa de esto debe de salir de Jerusalén y vuelve a su ciudad de nacimiento, que es Tarso. Bien, eso fue lo que vimos en las primeras clases. Luego vimos que cuando el Evangelio se comienza a extender, vemos que llegaron a haber muchas conversiones, no solamente en el territorio de Israel, por llamarlo de alguna forma, sino también afuera. Hubieron varios que se animaron a predicar de Cristo, por ejemplo, en una ciudad muy grande que se llamaba Antioquía, y allí los discípulos los apóstoles, mejor dicho, tienen la visión de enviar gente para que colabora en la ciudad de Antioquía. Entre ellos envían, por ejemplo, a Bernabé. Y como Bernabé veía que era una gran tarea, manda a llamar a Pablo que venga de Tarso. Entonces
se comienza a formar un equipo entre Pablo y Bernabé. Vemos que Pablo y Bernabé se congregan cerca de un año en Antioquía. Desde allí son llamados a las misiones, y en el primer viaje misionero que realizan entre los dos, van precisamente al lugar de nacimiento de Bernabé. Pasan de Antioquía, que era su iglesia local, su iglesia encomendadora, pasan hacia la isla de Chipre. Vemos que acá había acontecido un gran suceso, que se convierte literalmente el gobernador de la isla. Me había olvidado de mencionar que en esta parte del viaje lo acompaña el sobrino de Bernabé, que era Juan Marcos. Pero cuando llegan al continente, cuando llegan a Pergue, Juan Marcos regresa a Jerusalén. Esto, vamos a ver más adelante, que no causa buena impresión a Pablo. Sin embargo, Pablo y Bernabé siguen su viaje y se adentran hacia lo que sería hoy Turquía. Comienzan a visitar las ciudades de Antioquía, de Pisidia, de Iconio, Listra y Derbe, y allí encuentran mucha oposición, pero también muchas personas se comienzan a convertir, y Pablo en la ciudad de Listra literalmente es apedrado casi hasta la muerte. Acá habíamos visto la valentía de Pablo, que él podría haber dado un pasito y volvía a la seguridad de su ciudad natal. Sin embargo, vuelven con Bernabé a consolidar la obra y terminan otra vez volviendo hacia Antioquía. Luego que llegan a Antioquía, comentan a los discípulos cómo el Señor había abierto el Evangelio a los gentiles, cómo se habían convertido muchos, y luego son convocados por los apóstoles y los ancianos a Jerusalén para que se resuelva un asunto el cual era cómo se debían comportar los gentiles ahora que habían llegado a ser parte del pueblo de Dios. Bien, esto fue el primer viaje, y fíjense que en el primer viaje, bueno, lo destacable es que comienzan Pablo y Bernabé. Juan Marcos volvió atrás en Pergue, y comenzaron a visitar todas estas iglesias. Presten atención porque esto es muy importante. Fíjense que, como habíamos dicho en el segundo viaje, que el punto de partida es otra vez Antioquía, se produce una división a causa del suceso de Juan Marcos, que lo había abandonado en el último viaje. Bernabé seguía teniendo un gran peso, seguramente porque era el lugar donde había nacido, por visitar Chipre y seguramente consolidar la obra allí. Entonces decide ir con Marcos hacia la isla de Chipre. Sin embargo, Pablo, junto con Silas, que había venido de Jerusalén también para colaborar con Antioquía, deciden ir por tierra, y la primera parte del viaje se involucra más que nada en consolidar a las iglesias que habían visitado en el primer viaje. Recuerden que estamos acá en el segundo viaje. En Listra se suma Timoteo, que era un joven de buen testimonio y que aparentemente su familia se habían convertido, su abuela y su madre, en la primera predicación de Pablo en Listra. Vemos que Pablo tenía mucho deseo de predicar por toda esta zona el Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo le dice que todavía no, que pasen directamente a la ciudad de Troas, y allí en la ciudad de Troas se suma Lucas en el mismo relato que él escribe. Lucas, que era totalmente gentil y que era de profesión médico, y allí Pablo tiene una visión que ve que se le aparece un varón, dice, un hombre de Macedonia, que era toda esta zona, y que les pide ayuda. Entonces Pablo, siguiendo esta visión, cruzan por primera vez, por lo menos en forma oficial, por llamarlo de alguna forma, hacia Europa, y comienzan a predicar en todas las ciudades de Macedonia y de Tesalónica. Bien, fíjense que habíamos visto que Pablo predicó en Filipo, en Tesalónica, en Berea. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que Pablo expone con las Escrituras y demuestra que Jesús es el Cristo en Tesalónica y en Berea, pero vemos dos reacciones muy diferentes. En Berea revisaron la Escritura para ver si era cierto y la aceptaron de corazón, y en Tesalónica, por más que Pablo les demostraba, fueron muy testarudos y no quisieron reconocer que Jesús era el Cristo. Sin embargo, incluso allí algunos se convirtieron, y por eso también comenzó una iglesia en Tesalónica. Vemos que luego estos judíos causan un alboroto en Berea, y Pablo se debe embarcar rápidamente hacia Atenas. Vemos que Pablo
es convocado en Atenas a dar casi una conferencia pública en el Areópago, que era una especie de anfiteatro, ante los filósofos de su tiempo, y vemos que aunque algunos se burlaron, también allí hubo conversiones. Luego se traslada a Corinto. Vimos que en Corinto se suman 2 colaboradores más de Pablo, Aquila y Priscila, que habían salido de Roma a causa de la persecución que había ordenado el emperador Claudio. Y vemos que luego Aquila y Priscila van junto con Pablo a Éfeso. Ellos trabajaban juntos porque tenían el mismo oficio de hacer tienda, y luego se quedan allí, Aquila y Priscila, y Pablo vuelve hacia primeramente Israel y luego hacia Antioquía. Bueno, acá es el fin del segundo viaje, y era donde nosotros teníamos que continuar leyendo. Bien, avanzamos un poquito más y vemos que en esta nueva etapa Pablo va a retomar su actividad misionera. Pablo vuelve a viajar. Y una vez más, y yo la verdad que me sorprendo. Por ahí uno quizás, el primer pensamiento que uno tendría, o el que se me vendría a mí a la cabeza, sería, bueno, sería bueno predicar el Evangelio donde no se ha anunciado antes. O sea, no es una mala idea, pero fíjense que Pablo ve la necesidad de no solamente predicar, sino discipular, porque él sabía que los nuevos creyentes o las nuevas iglesias iban a enfrentar dificultades, por lo que vamos a ver que una vez más, en este tercer viaje misionero, Pablo visita las iglesias que había visitado en su segundo viaje e inclusive en su primer viaje, porque no quería que esa obra, y me hace acordar a la parábola de la buena semilla, ¿no? De que no sea literalmente caiga en una tierra infructuosa o sea arrebatada por el enemigo. Bien. Fíjense que también Dios le va a dar la oportunidad, luego de consolidar a alguna iglesia que ya había visitado anteriormente, de visitar algunos lugares que no había podido detenerse antes, como por ejemplo Éfeso, y vamos a ver que va a volver a viajar incluso a Europa, y bueno, y como dijimos, es su último viaje en libertad, al menos el que está registrado en el Nuevo Testamento. Bien, ¿dónde había quedado el relato? Bien, fíjense que estamos leyendo Hechos 18. Bien, Pablo permaneció en Corinto, este es el final del segundo viaje. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes, por eso dijimos que Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso, y entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Y esto le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, y él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere, y ser por Éfeso. Vemos que en la parte final de su segundo viaje, literalmente Pablo está, por decirlo así, un fin de semana, un sábado, y sigue de largo. Bien, cuando desembarcó en Cesarea, o sea, cuando ya está de vuelta en la tierra de Israel, a ver si el puntero del mouse me acompaña, bien. Cuando desembarcó en Cesarea, fue a Jerusalén a saludar a la iglesia, seguramente a los apóstoles, y luego se nos dice, como habíamos dicho, que otra vez vuelve a Antioquía. Volvió a Antioquía. Bien. Y después de pasar algún tiempo allí, Pablo fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Un dato de vital importancia, alguien podría decirlo de esta forma. Como yo les había comentado hace un momento, el relato de este tercer viaje es muy diferente, al menos como está registrado, del segundo. ¿Por qué? Porque se va a centrar más que nada en todo lo que va a sucederle a Pablo y en lo que le sucede en parte a la iglesia en Éfeso. Se va a mencionar, fíjense que por ejemplo en la primera parte del viaje, en el cual Pablo pasa desde Antioquía a las ciudades que él ya había recorrido, literalmente se menciona en este solo parte de un solo versículo, ¿no? Dice que literalmente fue a visitar a las congregaciones de Galacia y Frigia. Pero fíjense que luego se va a dedicar mucho más de lleno el relato a hablar de lo que va a pasar en la ciudad de Éfeso. Bien, continuamos un poquito más. Y el relato de momento hace como una especie de pausa,
y se nos habla de otro discípulo, y se nos habla de Apolo. Y se nos dice que Apolo había venido, como ustedes también lo habían leído en el pasaje, Apolo era un judío. Si me permiten, voy a leer primero el pasaje y después lo vamos a explicar. Dice así el Nuevo Testamento, dice: por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Ya vamos a ver qué tipo de ciudad era Alejandría. Y se nos dice que era un hombre ilustrado y convincente en el uso de la escritura, y había sido instruido en el camino del Señor, y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Bien, fíjense que Apolos era natural de, o había nacido en Egipto, en una ciudad que estaba cerca del delta del río Nilo, sobre el mar Mediterráneo, que se llamaba Alejandría. Y Alejandría era una ciudad muy grande, muy importante. Algunos dicen que vivían cerca de 1 millón de judíos. No sé si el número es quizás está un poco grande, pero sí lo que se quería destacar era que realmente había una gran comunidad de judíos que habían emigrado a Alejandría. Se dice que había inclusive que 2 de los 5 barrios que se dividían en la ciudad eran judíos. Alejandría era una ciudad muy culta. Los judíos alejandrinos creen que el Antiguo Testamento había que interpretarlo alegóricamente, es decir, que además de un sentido histórico tenía un sentido espiritual. Por eso Apolo sería de tal ayuda para convencer a los judíos, porque sabía encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento y demostrarles que el Antiguo Testamento anunciaba la venida de Cristo. Sin embargo, fíjense que a Alejandría había llegado el Evangelio. Muchos dicen, ya lo vamos a ver en un momento, que lo había llevado Marcos, o quizás alguno más de los que habían sido expulsados o perseguidos por los judíos, habían llevado el Evangelio a Alejandría. Pero pese a que Apolo era una persona con mucho conocimiento del Antiguo Testamento y que tenía también cierto conocimiento de que había venido el Mesías, todavía como que no tenía un conocimiento exacto. Dice acá el libro de Hechos que solamente conocía el bautismo de Juan. Había conocido seguramente que Jesús era el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre del Antiguo Testamento en su tiempo, pero seguramente no conocía mucho más acerca del perdón o acerca de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Aquila y Priscila lo tienen que tomar y lo empiezan a discipular literalmente para explicarle más exactamente el Evangelio. Y fíjense que cómo sigue el relato, ¿no? Y se comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, porque Apolos había creído, aunque incipientemente, y cuando le escuchan, Priscila y Aquila lo toman a su cargo y le explican con mayor precisión el camino de Dios. Y aquí uno ve, ¿no?, lo importante de estar cerca, especialmente de aquellas personas nuevas en la iglesia, por más que inclusive sean una persona de una edad muy grande, pero si hace poco se han convertido, esa persona necesita la misma cantidad de ayuda, o inclusive puede ser más, que un niño, un joven o un adolescente, porque quizás como Pablo tengan que desaprender algunas cosas que ha practicado durante toda su vida. Y aquí vemos cómo Priscila y Aquila se toman su tiempo y le explican con mayor precisión el camino de Dios a Apolo. Bien. ¿Por qué es importante mencionar a Alejandría? Por lo siguiente. Porque habíamos dicho que quizás algunos dicen que fue Marcos y también otros discípulos los que llevaron el Evangelio a Alejandría. Porque no solamente porque había una gran comunidad de judíos, sino porque también con el tiempo llegó a haber una gran comunidad cristiana y una gran escuela de teología, dicen algunos, en el siglo I, y que se fue extendiendo a lo largo de todo el valle del río Nilo. Vemos que se fue expandiendo el Evangelio muy rápidamente en todas aquellas
región, ¿no? Que parece increíble, que fue donde vivió Faraón y cómo lo persiguió a Moisés. Bueno, en toda esa región se expandió rápida y poderosamente también el Evangelio, aunque eso, bueno, no está registrado en el Nuevo Testamento, pero sí está registrado en la tradición, y hay algunos libros que hablan de la historia de la iglesia que también cuentan las historias que no quedaron registradas en el Nuevo Testamento. Bien. Y era una ciudad muy importante porque había sido fundada por Alejandro Magno, había un faro que era muy famoso, y se había fundado literalmente una biblioteca que llegó a ser la más grande del mundo en su tiempo, con cerca de 1.000.000 de manuscritos de los temas que se nos ocurra, y se nos dice que inclusive se ordenó allí la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. De allí venía el Antiguo Testamento que usaban aquellos que no conocían también el hebreo, que era la traducción de los 70, porque se dice que le había sido ordenado a 70 sabios que se encargasen de traducir la palabra de Dios del hebreo y arameo al griego. Y esto es muy importante porque va a ser también junto con las cartas de Pablo y luego con las cartas de Pedro y con los escritos de los apóstoles como Mateo, y de los discípulos como Marco, va a ser la Biblia que literalmente se llega a usar en los primeros siglos, ¿no? Que era el Antiguo Testamento traducido al griego en la ciudad de Alejandría. Bien, y vemos que Apolos era un nativo de esa ciudad y formado, muy bien formado en esa ciudad. Y Apolo, que es curioso porque era un judío que literalmente tenía un nombre de un dios griego, colabora también con las misiones, y fíjense lo que dice a continuación, que como Apolo quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran. Podemos decir que Acaya era el sur de Grecia. Y cuando llegó, se nos dice que ayudó mucho a quienes por la gracia de Dios habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús es el Mesías. Y se ve que el ministerio de Apolo también, pese a que esté registrado quizás un poco más escuetamente que el de Pablo, y Apolo no era por supuesto un apóstol, también fue muy importante, tanto que más adelante en su carta a los Corintios Pablo dice que pues es Pablo y que es Apolo, porque había gente que se había llegado a identificar mal y casi que lo había puesto a Pablo y a Pedro y a Apolo casi como si fuesen una suerte de gurú que ellos tenían que seguir, y no, Pablo les dice que ellos eran únicamente servidores por medio de los cuales habían creído, y eso según a cada uno concedió el Señor. Y dice Pablo, no, yo planté, dice Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y leyendo esto un poco, o sea, no está en la Biblia, pero lo creen muchos, que quizás la carta del Nuevo Testamento a los hebreos, en que se nota que tiene que haber sido escrito por una persona que dominaba muy bien el Antiguo Testamento, y que haya sido por ahí un poco raro que si fue Pablo que no haya puesto su nombre. Algunos dicen que quizás una posibilidad, con todos los antecedentes vemos que podría tener también cierta certeza, que haya sido Apolos, ¿no? Que haya demostrado también en la carta de Hebreos por la Escritura que Jesús era el Mesías. Bueno, por eso quería hacer como una pequeña acotación aquí también. Bien, y vamos a avanzar un poquito más rápido. Bien, entonces, luego de pasar Pablo por las iglesias que ya había visitado en sus primeros viajes, va a la ciudad de Éfeso. Bueno, esto está relatado en Hechos capítulos 19. Fíjense que es un lugar muy importante porque, aparte de ser una ciudad muy grande, habíamos dicho que junto con Roma, con Antioquía y con Alejandría, Éfeso era de las ciudades más grandes y más importantes del Imperio Romano. Allí Pablo permanece 3 años. Fíjense que en el segundo viaje estuvo solamente un fin de semana, pero luego de eso pasó casi 3 años en Éfeso. Éfeso era conocido como el mercado de Asia Menor, ciudad que se conocía como el tesoro de Asia, y alguien había llamado la feria de las vanidades de Asia Menor. Ya lo vamos a ver por qué. También había un tribunal especial donde el gobernador romano juzgaba casos importantes en días
señalado. Bien, o sea, vemos que era una ciudad muy, muy importante. Avanzamos un poquito más. Y fíjense, disculpen, ahí lo escribí, bueno, y quedó ahí con mi letra muy a la apresurada. Bueno, vemos que Pablo en Éfeso literalmente lo toman como una especie de base, parte de misiones y también una base, podríamos decir hasta, no sé si es la palabra teológica o hasta como un seminario. Pablo como que se instala en Éfeso y comienza a predicar y a formar gente. Se nos dice que, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Hay todo un suceso que sucede con unos falsos exorcistas, que uno también lo puede leer en el capítulo 19. Asimismo dice que muchos de los que habían practicado la magia, dice, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Había mucha idolatría en la ciudad, y cuando la gente se comenzó a convertir, quemaron y se deshicieron de todas estas cosas malas. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Como yo les comentaba, mucho del relato del tercer viaje se centra en Éfeso. Bien, lo que yo quería destacar en esta parte es que Pablo no estaba solo en Éfeso, estaba seguramente Aquila, Priscila, habían venido a colaborar Gallo y Aristarco, acá lo marqué con azul si no recuerdo mal. Aristarco había venido de Macedonia a colaborar con Pablo en Éfeso. Bien, avanzamos un poquito más. ¿Qué más podemos decir de Éfeso? Que era un centro de superstición pagana, era famoso por los amuletos que se vendían y por las fórmulas que eran conocidas como fórmulas de Feyces, que garantizaban la seguridad de un viaje, etcétera, etcétera. O sea, vemos que había realmente mucha superstición en la ciudad. Tanto que había personas que venían de muy lejos para comprar estas cosas mágicas que luego lo usaban de amuletos. Pero la mayor gloria de Éfeso era el templo de Artemisa, a lo que los romanos llamaban Diana. Si uno busca por ahí un poco más de información, había una estatua que era bastante fea, hecha con una especie de piedra negra, que algunos dicen que había venido literalmente del espacio de Júpiter, pero que estaba dentro de un templo gigante y magnífico, que era el templo de Artemisa. Y este templo era conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fíjense, a ver, acá hay una representación. Era un templo gigantesco, por eso era el orgullo de la ciudad. Y lo que sobresalía, había leído yo, que eran las tremendas columnas que tenía este templo. Y fíjense cómo comenzaba el relato. Pablo llegó y entró en la sinagoga y allí habló con valentía durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencer a los judíos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino, así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los que se habían convertido. Y fíjense qué es lo que dice, ¿no? Dice que a diario debatía en la escuela de Tirano. Y me hace pensar que seguramente o era, no sé si Pablo muy bien recibido o era invitado literalmente todos los días de especie de escuela o de universidad, donde Pablo parece que daba como una especie de conferencias, o literalmente seguramente él o los hermanos alquilaban la escuela y Pablo enseñaba ahí el Evangelio. Pero Pablo lo hacía literalmente por lo que dice la Biblia, dice a diario, o sea, que de lunes a viernes Pablo predicaba y predicaba, y dice que esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia, que era toda la zona que rodeaba a Éfeso, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Bien. Fíjense que habíamos dicho, Éfeso se torna un punto importante de misiones y de consolidación del Evangelio en esa zona de Asia Menor. Y bueno, y acá hay unos detalles más, como que había una gran avenida, como que había una población tan grande de cerca de 300.000 personas, y había un gran lujo, muchas calles estaban revestidas de mármol, y habíamos dicho que había un teatro muy grande y el orgullo de la ciudad era el templo de Diana, que se ubicaba en esta ciudad. Bien, ¿y por qué mencionábamos esto? Porque se va a generar un conflicto muy grande de Pablo con los plateros de Éfeso, que habían comenzado a ver mermar sus ingresos cuando la gente se convirtió al Evangelio, entonces ya no compraban amuletos ni estatuillas, y deciden acusarlo falsamente a Pablo de sedición ante las autoridades romanas, y se arma todo un conflicto
por lo que Pablo en ese momento comienza a ver la posibilidad de salir de Éfeso para visitar las iglesias de Macedonia y de Grecia. Fíjense lo que dice acá. Pero Pablo, al ver que su obra y la iglesia estaban bien establecida, empieza a planificar sus visitas a la iglesia que estaban en la región de Macedonia, que eran, por ejemplo, Filipos, Tesalónica, Berea, la región de Acaya, Corinto y Atenas, antes de volver a Jerusalén, y Pablo ya iba pensando en otro viaje más, posible viaje a la ciudad de Roma, la capital del imperio. Fíjense lo que dice Hechos 19, pasa estas cosas, dice, el conflicto, dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Fíjense, vamos a volver un poquito más atrás al mapa. Fíjense que él envía a Macedonia a Timoteo y a Erasto. Entonces, muchos de los colaboradores de Pablo se habían juntado para reforzar la obra en Éfeso, porque era una ciudad muy, muy importante. Bien, ya vamos terminando esta primera parte y vamos a hacer una pausa. Bien, pausa. Bueno, como nosotros dijimos, fíjense que todo lo que se mencionó antes fue literalmente una línea, y luego el relato se va a centrar en Éfeso. Luego, fíjense, ya lo vamos a ver dentro de un momento, cuando Pablo viaja a Europa otra vez, también el relato va a ser muy corto para otra vez centrarnos en Éfeso. Bien, hacemos una pequeña pausa acá. No sé si va quedando claro, si va surgiendo alguna pregunta en esta parte. Como habíamos comentado, quizás una buena forma de aprovechar, quizás si vamos aprendiendo algún dato que no sabíamos, si tenemos la oportunidad, está la invitación a que releamos el libro de Hechos, sobre todo a partir del capítulo número 13, que se va a concentrar más que nada en la vida de Pablo, pero como hemos visto, por más que Pablo tuvo un llamado único como apóstol, que fue el único apóstol que él se consideraba a sí mismo como un abortivo, como un caso que rompía la regla, porque los apóstoles eran los que lo habían acompañado al Señor y habían sido testigos de su muerte y resurrección. Pablo fue el único en ser apóstol fuera del 11, porque Judas se había suicidado. También se menciona en el relato muchas más personas que colaboraron de diversas maneras con Pablo, porque ellos también compartían un llamado en común. Habíamos dicho que Pablo vuelve a Europa, Pablo en Macedonia y Grecia. Después de que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió. Recuerden que había estado cerca de 3 años en Éfeso y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Fíjense qué tan corto es el relato, cuando en el segundo viaje literalmente se nos va contando lo que pasó ciudad por ciudad. Bien. Dice, después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, fíjense que ya Pablo estaba pensando volver a su punto de partida, que era Antioquía, y también visitar a Jerusalén. En vez de directamente de embarcarse desde Grecia y llegar por mar a Tierra Santa, por decirlo de alguna forma, vuelve otra vez a recorrer Macedonia y Grecia, también porque corría peligro su vida, pero seguramente también para volver a visitar una vez más estas iglesias. Fíjense, como yo les comentaba, lo importante de saber que el relato tampoco es pablocéntrico, ¿no? Por más que es el más mencionado, pero fíjense que hubo mucha gente predicando el evangelio en ese tiempo. Y se nos dice que y le acompañaban hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Fíjense cómo inclusive de Éfeso ya también se van sumando colaboradores, Tíquico y Trófimo. Y estos, habiendo adelantados, nos esperaron en Troas. Habíamos dicho que en el segundo viaje Lucas se sumó en Troas y se quedó en Filipos. Fíjense que acá también vemos que parece que cuando vuelven otra vez y pasan por Filipos la última vez,
Lucas decide acompañar a Pablo porque luego va a relatar los sucesos del viaje a Roma, si no recuerdo mal, también en primera persona, dice. Dice, nos esperaron en Troas y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, o sea, pasando Pascua, navegaron de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bien, fíjense acá el mapita. Fíjense que está marcado con rojo lo que sería el viaje de ida, teniendo en cuenta que Pablo se detuvo por cerca de 3 años en Éfeso. Luego cruza a Europa, llega hasta Corinto y vemos que de allí, a causa de los judíos, no puede volver directamente en barco, sino vemos que vuelve por tierra en la primera parte y vuelve a visitar las iglesias de Macedonia y de Acaya. Fíjense que con la línea azul vemos cómo Pablo va volviendo hacia cerca de Éfeso, pero vemos que esta vez no va a pasar por la ciudad de Éfeso. Bien. Fíjense que Pablo, cuando se encuentra con los hermanos de Éfeso, como dijimos, él no va a volver a la ciudad de Éfeso. Pero se va a encontrar con las autoridades, con los ancianos de Éfeso, en el puerto de Mileto. Y allí va a tener un largo discurso y le va a anunciar un poco de lo que va a hacer, por un lado, lo que le va a acontecer a Pablo en un futuro próximo, pero también lo que le va a acontecer a la iglesia en Éfeso, y le va a dar algunos consejos a los ancianos. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué increíble, ¿no? Que aquel que era el perseguidor de la iglesia más tenaz, ahora dice, de ninguna cosa hago caso, no me importa ni siquiera perder la vida en las misiones, dice, con tal de que acabe, dice, mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Que fue capaz de salvar a todos nosotros, pero seguramente Pablo decía que él ni apóstol se consideraba y era el peor de los pecadores, porque habiendo sido perseguidor de la iglesia, Dios lo había llamado para predicar el Evangelio y para ser apóstol. Bien, avanzamos un poquito más. Fíjense que, como habíamos dicho, decide no pasar por Éfeso, sino apresurarse hacia Jerusalén, pero se encuentra con las autoridades de la iglesia en Mileto. Y, por un lado, él dice cosas que le iban a pasar próximamente en su vida, pero también les da una advertencia a los ancianos ahí en Éfeso. Dice, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, vemos que Pablo les dice, ¿no? Tengan en cuenta esto. Yo he estado, lo he amonestado con lágrimas, dice, lo he aconsejado uno por uno por cerca de 3 años, dice, y va a venir un momento, podemos decirlo de alguna forma, bravo. Ustedes tienen que estar preparados, porque va a haber gente que va a tratar de confundir a la iglesia, que va a tratar de dividirlos. Entonces ustedes tienen que estar preparados para cuando llegue ese momento. Bien. Y fíjense que luego dice, después de separarnos de ellos, de los ancianos de Éfeso en Mileto, dice, zarpamos y navegamos directamente a Kos y al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Fíjense que son pequeñas ciudades que se van mencionando en el relato. Dice, como encontramos un barco que iba para Fenicia, dice, subimos a bordo y zarpamos, y después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Bien, fíjense cómo llega a la ciudad puerto de Tiro. Dice, allí encontramos, y acá van a ver que en todas estas pequeñas escalas que hace, Pablo se va a encontrar con discípulos. Pablo se va a encontrar con discípulos. Dice, allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Y al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje.
todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta la afuera de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Se ve que Pablo había llegado a ser conocido por llevar el evangelio a los gentiles, inclusive en la tierra de Israel, donde estaban los apóstoles también presentes. Bien. Fíjense que cómo de a poco se va acercando hacia la ciudad de Jerusalén, y bueno, acá va a finalizar lo que sería el relato del tercer viaje. Bien, dice, y fíjense que les acompañaba Lucas, ¿no? Dice, nosotros continuamos nuestro viaje en barco de Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 de los primeros diáconos, y este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Luego dice, llevamos allí varios días, cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo, vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Los discípulos le piden, le ruegan a Pablo que no vaya hacia Jerusalén, pero Pablo estaba decidido y sabía que donde estaba yendo era porque Dios lo estaba enviando. Bien, bueno, entonces acá hacemos ya la pausita final y nos tomamos un minutito, y quería que veamos pocas cositas de las cartas que escribe Pablo en la prisión. Pero bueno, este es el fin del tercer viaje. A ver si vamos un poquito más atrás acá. Fíjense cómo Pablo, habíamos dicho en el último encuentro, ¿no? Cómo Pablo, sin tener un vehículo ni avión, seguramente muchos se movió caminando por los caminos de que el Imperio Romano había establecido. Se pagó muchas veces su propio pasaje, pero también hubo muchos hermanos que lo apoyaron, y aquellos hombres literalmente fueron sembrando con sus vidas, especialmente los apóstoles, pero luego vamos a ver los primeros discípulos, fueron esparciendo el Evangelio, y así se fue formando la primera generación de iglesias, la primera generación de creyentes, que luego por supuesto llevaría el Evangelio mucho, mucho más allá, tanto que hasta el día de hoy nosotros hemos podido conocer, sin ser judíos, sin estar ni en Asia ni en Europa. También hubo hermanos cuyo testimonio no está registrado en el Nuevo Testamento, pero que ante Dios son muy valiosos y que literalmente dejaron como Pablo muchas cosas y mucho su vida también para traer el Evangelio a tierras desconocidas. Así que bueno, este es el fin del tercer viaje de Pablo y el último viaje que él realiza en libertad. Bien. Bueno, no sé si de esta parte hay alguna pregunta. Yo les animo por ahí, si hay muchos lugares que no conocemos. Yo siempre me preguntaba, ¿no? Cuando me regalaron mi primera Biblia, digo, ¿y estos lindos mapitas que están en la parte última de la Biblia, para qué sirven? Bueno, y me di cuenta cuando uno leía que literalmente no entendía nada de los lugares que se mencionaba en esos mapitas. Uno tenía que fijarse, y fíjense que por ahí, con la oportunidad ahora, ¿no? que nos da internet, ¿no? Ya no hace falta tampoco disponer de una gran biblioteca. Hay mucha información en internet, y si somos cuidadosos vamos a poder encontrar mucho contenido bueno. Así podemos, como yo le decía, ¿no? Como meternos un poco ahí dentro del grupito de Pablo, ¿no? y ver cómo Pablo iba literalmente sembrando iglesia, iba consolidando, pero como decíamos, para que tampoco suene tan pablocéntrico, Pablo no fue el único. Hubieron muchísimos más, no solamente en ese tiempo, sino hasta tiempos casi actuales, como decíamos, los que nos trajeron el Evangelio para que escuchemos nosotros, que su testimonio no quedó registrado en la palabra de Dios, pero que delante de Dios son muy valiosos. Bien. No sé si de esta parte hay alguna pregunta. Si no, si quieren por el tema... Sí. Te quiero preguntar lo siguiente. Cuando Pablo, ¿en qué viaje Pablo visita Acaya?
o sea, acá ya Corinto, yo veo Sí, que vos en el mapa está en el tercer viaje, y sí, creo que en el segundo también. Él va sí, 2 veces a Corinto. sí, 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 Así. Y en sí, el primer viaje, no, en el segundo viaje, él escribe primera y segunda Tesalonicenses desde Corinto, ¿es así? sí, exactamente desde donde la escribo, no lo tengo tan presente, pero si no recuerdo mal, creo que sí, así es, porque todas las cartas que habíamos mencionado hasta el momento las fue escribiendo Pablo mientras viajaba. Gálatas, Exacto. Tesalonicenses, exactamente, mientras él iba viajando. Yo la verdad que me sorprende, ¿no? Yo creo que literalmente Pablo no dormía, ¿no? Porque él el tiempo que tenía lo usaba, si no era para viajar, para enseñar, para trabajar, porque tenía que sostener también su ministerio, para escribir. Y fíjense que cuando él llega a la cárcel, inclusive desde ahí continúa el ministerio. Así que sí, si es que yo no recuerdo mal, él Y también, mira sí, vos, Marcos, la carta a los romanos, semejante carta, y la escribe desde Corinto, un lugar realmente complicado con esta gente. Había mucha convulsión, mucha resistencia, se calmaban, se volvían a sus dioses. Pablo tuvo mucho trabajo, me parece, en Corinto. sí, 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 hubieron como muchos conflictos, o sea, gente que por ahí se me escapa porque no está mencionado con mucho detalle en el Nuevo Testamento, sino que ahí tenemos que ir a un libro de Al historia, libro, porque sí. seguramente las primeras personas que escucharon las cartas de Pablo sabían de lo que Pablo hablaba, pero para nosotros por ahí como que nos resulta extraño. Pero muchos de los cultos que habían tenían una gran parte, por llamarlo de alguna forma, sexual, por llamarlo de alguna forma, y que era Sí, sí. a lo que a muchos hermanos que cuando se convirtieron les costaba dejar eso, ¿no? Y entonces Pablo tenía que ir y reforzar, tenía que recordarles que ellos habían sido sacados de la tiniebla hacia la luz, que no tenían que seguir comportándose como se comportaba antes, que se tenían que diferenciar del comportamiento de los paganos. Pablo también tuvo que disciplinar gente, o sea, tuvo que tomar como decisiones severas también, y no solamente ahí, porque parte eran estos conflictos que quizás por ahí son los más marketineros, por llamarlo de alguna forma, pero el conflicto más recurrente que tenía Pablo era con la gente o que había entendido mal el Evangelio o con los judíos que a propósito querían hacer que los nuevos creyentes entendieran mal el Evangelio y que inclusive le hablaban mal de Pablo, que le querían acusar a Pablo, que Pablo le sacaba el dinero a la gente, que Pablo los confundía, que Pablo lo estafaba en su fe porque le enseñaba cosas que no eran verdad. Entonces tuvo Pablo como conflicto de todos lados, ¿no? Yo la verdad que lo admiro mucho, seguramente muchos de nosotros tirábamos la toalla al primer conflicto, pero no, o sea, vemos que Pablo supo apoyarse en el Señor y aún estando muchas veces solo, él, él tenía esa confianza, ¿no? Que Dios lo había llamado al ministerio y él sabía, ¿no? Había sido preparado de su misma conversión, que sabía que iba a tener que sufrir mucho, ¿no? Quizás mucho de lo que el daño que él había causado, ahora lo iba a vivir en carne propia por predicar el Evangelio. Gracias, Marco. Bien. Gracias, Victoria. Como yo le había comentado, yo la verdad que soy el primer sorprendido como aquel que pasaba por el Museo Ferreira y ni sabía lo que había dentro. Así también yo me sorprendí cuando por ahí pude leer un poquito de los lugares por donde viajaba Pablo. Así que bueno, es mi deseo que también como despierte por ahí esa curiosidad y que todos podamos seguir aprendiendo un poquito más. Y en estos minutos finales, como para no alargar mucho. Bueno, quería simplemente comentar, ya nos estamos adelantando un poco más en el tiempo, pero para que no sea la próxima clase como para que no hayan tampoco tantas cosas para mencionar y que sea más fácil dividirlo de esta forma. Bueno, más adelante Pablo va a ser encarcelado, eso ya lo vamos a ver en el próximo encuentro, pero lo que yo quería destacar
cuáles son las cartas que Pablo va a escribir desde la cárcel, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Por lo que habíamos dicho en un comienzo, Efesios, Filipenses y Colosenses más que nada serían del tipo de epístola, algo más formal, y Filemón serían más cartas porque era algo más personal. Bien, fíjense que Efesios, literalmente, es escrito, bueno, desde Roma hacia una ciudad que Pablo apreciaba mucho, que había pasado cerca de 3 años, que vemos que había tenido ese contacto con los ancianos, que se habían despedido, que todos habían llorado. Entonces Pablo, no solamente a Éfeso, sino a todas las iglesias que estaban cerca, Pablo les envía una carta bastante extensa y muy profunda acerca de, acá hay un resumen, después seguramente podemos, cuando uno congela la imagen puede verlo en detenimiento, sino también podemos buscar en internet. Fíjense que Efesios, la primera parte habla acerca mucho de la iglesia, ¿no? Cómo Cristo, a través de su muerte, ha hecho posible que los gentiles sean parte del pueblo de Dios. Nos habla mucho de la gracia, de la reconciliación, el perdón, y luego ya en la parte final nos habla un poco acerca de la unidad, un poco de los dones, y también de la fortaleza, porque si van a venir momentos difíciles para la iglesia en Éfeso. Bien, otra de las cartas que Pablo envía es a los filipenses, que eran la iglesia de la ciudad de Filipos. Recuerden que también se había establecido, y que ahí literalmente Pablo también había llegado a estar encarcelado. Y en esta epístola es muy llamativa porque Pablo encarcelado habla del gozo, ¿no? Del gozo de vivir a Cristo, del gozo de servir, del gozo de conocerle a Él, y del gozo también de confiar en Dios. Simplemente para destacar, fíjense que en el capítulo 2, como Pablo nos enseñaba, ¿no? que Cristo con su muerte fue exaltado hasta lo sumo, que toda rodilla en un futuro se va a doblar hacia Él. Y en el capítulo 3, fíjense, ¿no? Uno podría rescatar muchas cosas, pero fíjense lo que decía Pablo, ¿no? Quizás fijándose un poco su propia vida, ¿no? Dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo dice estando encarcelado. Y luego hemos puesto acá juntos a Colosenses y Filemón. ¿Por qué? Porque habíamos visto, en un mensaje por aquí me había tocado compartir hace un tiempo, que en realidad se envían por las mismas personas esta carta desde Roma hacia Colosas. Bien, y fíjense que a la iglesia de Colosenses, por un lado, que también los judíos con sus falsas enseñanzas amenazaban confundir a los creyentes, él recalca, ¿no? Acerca de quién es Cristo, que Él es Dios, que no hay nadie como Él, que no hay otra salvación que no sea la que provea por su muerte, por su resurrección. Y también los últimos capítulos se nos habla acerca de lo que se espera en nuestra vida ahora, ¿no? Tanto comportarse dentro de la iglesia como también afuera, como por ejemplo con el trabajo. Bien, y fíjense que también se envía una carta más personal. Acá hay un video, bueno, esto después se lo comparto a Ivana para que lo pueda pasar, acerca de Filemón, pero bueno, escribe una carta muy especial a uno de los convertidos en la ciudad de Colosas, donde le pide un favor muy, muy especial. Pero bueno, para no revelar tanto, les invito a que podamos ver ese video. Pero bueno, para ir cerrando este quinto encuentro, de destacar, ¿no? Pablo en la cárcel continuó preocupándose, continuó orando, seguramente, como vamos a ver más adelante, recibió mucha gente, aconsejó mucho, oró por muchos, pero también escribió mucho para fortalecer y corregir a las primeras